donde vamos a estar hablando acerca de la mente inconsciente, de ese aspecto que es muy profundo, en el que muy pocas veces nos atrevemos a bucear y a descubrir qué es lo que está pasando y cuál es el contenido que hay dentro de él. Recuerda que estamos en unos episodios especiales por mi libro Créelo, créalo. Hoy cerrando la quinta temporada con el episodio número 100, del que estamos muy felices de poder compartir contigo todos estos contenidos. La neurociencia nos ha demostrado que la manera como percibimos y como entendemos el mundo tiene un impacto muy significativo en la manera en la que nosotros respondemos o reaccionamos y cómo enfrentamos la meta. Es decir, esa famosa frase que le da el título a mi libro de "Lo que crees, creas", se refiere a que tus pensamientos, tus creencias y tus actitudes influyen en la manera que interactúas con la realidad y pueden generar circunstancias y resultados en tu vida. Tú dirás, bueno, ¿y cómo es el tema de la interacción entre la mente consciente y la mente inconsciente? Pues resulta que, como ya lo hemos visto en otros episodios, nuestra mente consciente es lógica, es racional, es, digamos, mucho más procesual, y nuestra mente inconsciente es mucho más emocional, conectada con las posibilidades creativas. Entonces necesitamos diferenciar la persona que somos con la persona que actuamos. Es como si estuviéramos en una obra de teatro. Yo soy Blanca Mary Sánchez y actúo como con lo que normalmente la gente utiliza en términos coloquiales como las máscaras. A mí me gusta decir el personaje que nos tocó que actuar, el personaje de la esposa ideal, el personaje de la super ejecutiva, el personaje del líder imparable que nada le mueve los pelos. Todo esto son patrones de comportamiento que hemos aprendido de otras personas y que los hemos terminado de profundizar dentro de nosotros y que en algunos casos son benéficos, pero en otros nos limitan un montón. Cuando somos capaces de diferenciar lo que somos de lo que vivimos, ahí es donde se da toda una serie de posibilidades y de modificaciones en la vida. Porque ¿cuál es la diferencia entre ese mundo consciente y ese mundo inconsciente? El mundo inconsciente está a un nivel más profundo. Es parte de nuestra historia, de lo que hemos vivido. Así como nuestro cerebro es una huella del pasado, el cerebro inconsciente o la mente inconsciente se trata de las perspectivas que tenemos frente a las emociones, a las circunstancias, a los hechos que en otro momento generaron respuestas positivas o negativas. El ideal es poder tener una conciencia unificada, que la mente consciente y la mente inconsciente logren integrarse y hacer que nosotros, uno, reconozcamos que, como se los decía en el libro, pues tenemos el gran poder de hacer que la magia suceda. Pero para esto tenemos que pasar a la acción. Tenemos que sentirnos que nosotros somos el protagonista. Y aquí les quiero leer algo. La neurociencia ha demostrado que las creencias pueden influir en el SARA, acuérdense, el sistema activador reticular ascendente, y hacer que nosotros amplifiquemos situaciones que en otro momento no eran importantes. Cuando tú amplías la conciencia, comienzas a tener control frente a lo que piensas, sientes y haces. Y eso lo que logra es que tú puedas entender mucho más allá esa mente inconsciente. Entonces hay como dos aspectos de los que tenemos que hablar. Tu mente consciente son los pensamientos, los sentimientos, las percepciones de los que somos conscientes, valga la redundancia, en un momento dado en el que tú paras y dices, me sentí incómoda porque mi jefe no me saludó y por eso me puse tensa. De otro lado, la mente inconsciente es más rápida. ¿Por qué? Muchos dicen que está alojada en el cerebro límbico,
en la parte emocional más profunda del cerebro y es más compleja. Incluye pensamientos, deseos, recuerdos, emociones, situaciones de nuestras experiencias que hemos transitado y que en muchos momentos ni siquiera nos hemos dado cuenta del gran impacto que tiene en nosotros mismos. Así que hoy quiero que exploremos un poco más allá con la mirada de la neurociencia afectiva, qué es lo que pasa en ese espaciecito que se da entre tu mente consciente e inconsciente. Y el primer paso, necesariamente, como se los contaba en el libro, es la autoconciencia. Cuando yo soy capaz de hacer metacognición, cuando tengo esa capacidad de hacer introspección y de ir más profundamente dentro de lo que estoy pensando, sintiendo, voy a lograr regular mis pensamientos, mis emociones y mis conductas. Porque cuando tú logras adquirir conciencia de el estado mental en el que estás, pues vas a desarrollar habilidades metacognitivas, capacidades de afrontamiento, nuevas formas de gestionar lo que está sucediendo, permitiéndote modificar la manera en la que estás respondiendo frente a los estímulos. Esa mente inconsciente oculta lo que nos dolió, el trauma, las situaciones difíciles, todos esos momentos que en algún momento transitamos, pero no me toques ahí porque me duele, que queremos que se queden por allá escondiditos y que no solamente se quedan anclados en el hemisferio derecho del cerebro y en el sistema límbico, como lo hablábamos ahora, o en el cerebro emocional, sino que habita el cuerpo. De ahí las tensiones crónicas, las fibromialgias, las migrañas, los problemas gastrointestinales. Hay muchos estudios de hace cientos de años en el que dijeron, bueno, y entonces, ¿cómo podemos llegar al inconsciente? Y ahí se han desarrollado muchas herramientas como el arte terapia, las metáforas, la escritura, la poesía, el qigong, el zen, la meditación, el yoga, que son dimensiones que nos permiten ir del sentir, del cuerpo, del bodyfulness, de la corporalidad a la mente. Porque es mucho más fácil, como lo hablábamos en el anterior libro, en De ansiosos y agotados, a tranquilos y enfocados, calmar la mente por medio del cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene la capacidad de el movimiento, la respiración, la tensión, la contracción, la distensión, ir modificando los neurotransmisores. Entonces, hay algo muy importante y es que esa mente racional, esa mente lógica que llevamos añísimos entrenando, pues finalmente no puede tener todo el poder sobre nuestras vidas. ¿Por qué? Porque empezamos a repetir patrones mentales, patrones emocionales que se vuelven el control remoto. Y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de que estamos repitiendo esos patrones disfuncionales. Estándares inalcanzables, autoexigencia, perfeccionismo, deseo de aprobación, miedo a la pérdida. Cuando tomamos un poquito de distancia y decimos, ok, ¿cómo reacciono ante situaciones que me hacen sentir débil, que me hacen sentir vulnerable, que me hacen sentir miedo? Cuando yo empiezo a registrar en una libreta situaciones que me afectaron, qué emociones sentí, qué conductas tuve y qué pensamientos se activaron, y voy uniendo los puntos, digo, ok, acá hay un patrón de baja autoeficacia, acá hay un patrón de estándares inalcanzables, acá hay un patrón de miedo al fracaso, y todo esto nos va llevando a que activemos la autoeficacia, la capacidad de manejar las situaciones, entender los cambios que se generan en el cerebro cuando pasamos del modo racional, lógico, analítico, a ese modo más intuitivo, más emocional, es algo que es un reto para valientes. ¿Por qué? Porque el cerebro trata de resistirse. Él no quiere salir de lo conocido, controlable, lo que coloquialmente hemos llamado la zona de confort. ¿Por qué? Porque cuando tú dices, no quiero seguir en esta estructura tan reducida, quiero cambiar el mundo, quiero encontrar cosas distintas, quiero ver la vida de un modo diferente,
pues eso requiere consumir energía y eso hace que tengas que entrar en terrenos desconocidos o como se dice en meditación zen, entrar en ese punto ciego de la mente en el que confluyen lo conocido con lo desconocido. Y aquí hay una técnica muy linda que tiene que ver con las paradojas, con las metáforas y que los japoneses llamaron los koanis, que son paradojas que no tienen solución. Hay algunas que yo creo que puedes haber escuchado. Hay una muy famosa que es, si un árbol cae en medio del bosque y no hay nadie quien lo escuche, ¿se escucha o no se escucha? Y hay personas que dicen, sí, claro que se escucha. Pues cuando hace ¡pum! Se escuchó. Pero ¿y si no hay nadie? Ah, ok. Produce un sonido que no es escuchar porque no hay alguien con capacidad consciente de percibirlo. Otro. Si yo arrojo mis carnes y mis huesos al mar, ¿quién soy yo? Tercero, ¿cuál es el sonido de la palma de mi mano al golpear el viento? Y así hay cientos. ¿Qué lo que hacen es que salgas de la rumiación y que tengas que ampliar el espectro y evaluar desde otro punto de vista la situación? Pero como estamos tan acostumbrados a tener activa la mente racional, la que cuantifica, la que mide, la que controla, nos cuesta mucho más activar esa mente creativa, intuitiva, innovadora. Y ahí tengo una experiencia interesante, porque cuando yo dictaba el curso de creatividad y pensamiento estratégico en la Universidad de los Andes, siempre hacía ejercicios para generar esa sincronización interhemisférica en el que puedas reconocer lo medible, lo cuantificable, lo lógico, pero pasar también a lo intuitivo, lo emocional, lo disruptivo. Y ahí es donde tú paras y dices, ok, ¿cómo lograrlo? ¿Qué acción tomar para que esto pueda convertirse en parte de nuestro día a día? Entonces, hay algo acá muy interesante y es la razón por la que no queremos entrar en esos terrenos de lo inconsciente es porque duele y porque incomoda. La mente consciente hace todo lo que puede para que no explores, para que no vayas más allá. Como cuando le dijeron a Cristóbal Colón, hey, mucho cuidado, no te vayas más allá de donde podemos ver en el mar, porque allá se acaba el mundo y hay dragones. Del otro lado, tu mente inconsciente te quiere invitar a que vayas más allá, a que establezcas nuevas formas, pero la mente consciente empieza a activar sus poderes. Entonces, ¿qué hace? Reprime por medio del lóbulo frontal del hemisferio izquierdo la información que puede llevarte a decir, y la alternativa y la posibilidad, y si lo hacemos de otra manera, y lo que hace es que empieces a identificar, porque amplifica ahí desde el Sahara que hemos hablado, amplifica todo lo que pueda llegar a verse amenazante, todo lo que pueda llegar a afectarte. Entonces tú dices, uy, no, qué susto, yo mejor me quedo aquí y me prendo fuertemente y no voy mucho más allá porque de pronto me come el coco. Por eso cuando intentamos entender la mente inconsciente, empezamos a observar cómo esas conexiones sinápticas que se van fortaleciendo con la repetición nos llevan a crear patrones. Es que yo soy perfeccionista, es que yo soy temeroso, es que yo soy... Y empezamos a pegarnos en rótulos de cosas que hacen que la memoria implícita de manera inconsciente afecte los comportamientos. Como que cada que estoy en situaciones como estas, reacciono de esta manera. Y comenzamos a generar en el sistema límbico, digamos, predeterminaciones que hagan que respondamos de manera inconsciente, automática, diríamos nosotros, ante determinada información. Pero no se preocupen, esto tiene solución. Hay herramientas por medio de las cuales podemos activar la mente inconsciente, empezar a explorarla, a observarla,
como cuando uno tiene un gatico que le dieron por primera vez. O sea, al comienzo tú tratas de acercarte, él se asusta y sale corriendo. Pero si tú vas acercándote poco a poco, siendo amable, siendo consciente, por vías que sean, digamos, menos hostiles que la lógica y la razón y por qué pienso así, ahí es donde viene, y por eso estoy tan fascinada con los temas de arte terapia, porque es que te permiten ir más allá, te permiten conectar con otras formas de expresar lo que sientes, sin ponerlo en palabras, con colores, con formas, con textos, con sonidos, con todo aquello que hace que otros cerebros, como el que tiene que ver con las células, el que tiene que ver con los intestinos, con el corazón, empiece a activarse y desde lo más interno de tus entrañas comienzas a expresar de una manera distinta la forma en la que estás interactuando con las emociones. Entonces, ¿por dónde comenzamos? El primero, cuando está muy activa la parte lógica, racional de tu cerebro, el crítico está al 2000%, señalándote, juzgándote, diciéndote lo estás haciendo mal, te falta. Cuando tú haces un alto en el camino y dices, ok, voy a partir de la autoaceptación. Esto es lo que hay, así soy, tengo estos retos, tengo estas dificultades, tengo estas oportunidades, pero tengo estas fortalezas y estas posibilidades también. Ahí comienzas a expandir la conciencia y a darte cuenta de cosas que antes no estaban tan presentes. Entonces, uno, lo primero es empezar a observar, darte una pausa en el día para cerrar los ojos, para respirar, lo que para ti resuene mejor. Meditar, visualizar, observar simplemente mientras respiras el contenido de tu mente. Después, estás en una situación que es tensa, que te frustra, que te hace sentir mal. En ese momento, observa qué quieres hacer, porque necesitas desbloquear la capacidad de ir 2 niveles más abajo en tu conciencia, de bucear al interior de tu mente. Entonces ahí cuando tú dices, ok, ¿qué es importante para mí en esta tarea? ¿Qué beneficios tendré si contesto de una manera pausada, amable, tranquila? ¿O qué pérdidas voy a tener cuando actúo de esta manera? También lo puedes hacer en retrospectiva. Bueno, en este momento que viví, que me sentía abrumada, frustrada, molesta, ¿qué hice? ¿Cómo reaccioné o cómo respondí? En ese momento, tú vas a poder entrar en un estado mental que te permita decir, cuando actué correctamente, cuando alcancé la meta, ¿qué me estaba diciendo? ¿Cuál fue esa frase de poder que me movilizó? ¿Y qué aprendizajes obtuve en el camino de llegar a esa meta? ¿Qué significó para mí lograrlo? O luego te devuelves. Esta vez que fallé, ¿qué pensé? ¿Qué hice? ¿Y qué significó para mí no alcanzarlo? Mira que ahí es donde nos damos cuenta que la fortaleza mental es un superpoder que nos lleva a que avancemos y a que logremos las cosas o nos paraliza. Y acá te quiero contar algo. Hace algunos años yo tuve una coachee muy brillante, muy inteligente, que se llamaba Ana María. Ana María trabajaba en uno de esos monstruos gigantes de tecnología y estaba a punto de presentar un informe súper importante ante la junta directiva. Llevaba como 3 semanas trabajándole al tema y pensaba, me tiene que ir bien, no me puedo equivocar, pues todo tiene que estar perfecto. Empezó a sentirse nerviosa, ansiosa, le sudaban las manos, en el puesto que estaba se sentía por un lado y para el otro, le dolía el estómago, tuvo que salir a presentar y empezó a ver cómo se le quebraba la voz, cómo tenía que carraspear y su mente comenzó a activar pensamientos de otra vez lo vas a hacer mal. Yo creo que no lo vas a lograr. ¿Y si la embarras? Pero ella se acordó lo que habíamos hablado en nuestras sesiones de neurocoaching
Y paró y tomó un vasito de agua, se tomó un trago y escuchó su diálogo interno y comenzó a reformularlo. Y dijo, pues se dijo a ella misma, lo voy a hacer lo mejor que pueda. Yo trabajé para hacer esto bien, voy a presentarlo, voy a hablar más despacio, más pausada, voy a respirar, voy a tener cuidado con los movimientos. En la medida que fue hablando, fue notando cómo ya no se sentía con la cara enrojecida, con la velocidad a la que iba, se empezó a tranquilizar, a quietar, pudo sonreír, hizo un par de malos chistes y cuando terminó de hacer la presentación, sus compañeros la felicitaron, oye, lo hiciste súper bien, qué claridad, qué bien diseñaste la presentación, fuiste muy puntual, excelente. Y ella salió tan feliz más que por el resultado de la presentación, porque lo logró, porque dijo, todo lo que yo estuve trabajando, todas las prácticas que hice, dieron fruto. Pero pues ahí no termina la historia. Lo que yo le decía a Ana es, querida mía, hay que seguir trabajando, porque donde miras, ves. Si yo me centro en, lo estoy haciendo mal, la voy a embarrar, no puedo, eso es lo que se expande. Si yo me enfoco en, voy a avanzar, puedo hacerlo bien, tengo la capacidad, eso es lo que se amplifica en mi mente. Entonces, para poder nosotros entrar en un mayor contacto con nuestro mundo interior, pues necesitamos tener diferentes espacios. Te voy a contar tres. Uno, prácticas contemplativas, en que te sientas, respiras y observas el contenido de tu mente. Dos, un diario de sueños. Entonces, bueno, ¿qué cosas has estado soñando recurrentemente? No te vas a comprar, por favor, el libro El significado de los sueños, porque los sueños son proyecciones de lo que vimos en el día a día. El que tú te sueñes con una ballena y yo me sueñe con una ballena son dos cosas muy distintas. Para ti una ballena puede ser algo fantástico, para mí puede ser el fin del mundo. Tercero, el arte terapia es magnífico. La pintura, la escritura. Yo no sé si les he contado en este podcast, yo soy grafóloga y por medio de la escritura tú puedes decodificar la personalidad de alguien o puedes modificarla por medio de la grafoterapia. Entonces, cuando tú quieres conectar lo consciente con lo inconsciente, el puente más rápido se llama la creatividad, porque no te juzgas, porque simplemente te das la oportunidad de dar un paso más allá, de observarte, de salir de ese pensamiento polarizado, amigo o enemigo, o soy perfecto o soy un fracaso, todo va a salir mal, y parar y decir, ok, yo no puedo leer la mente, hoy voy a hacer lo mejor que pueda, hoy voy a cuidar de mí, hoy voy a creer que las cosas van a salir bien. Entonces dejas de estar a la defensiva, de ser un eterno inconforme, de bloquearte y de quedarte frustrado para decir, venga a ver, yo me preparo para ganar, para alcanzar las metas, para ir más allá. Y aquí quiero dejarte un neuroreto de mi libro Créelo, Créalo. Y es, fortalece tu aptitud mental. Imagina tu mente como un jardín lleno de semillas que representan tus creencias, tus pensamientos y tus patrones de comportamiento. Una de estas se convierten en flores hermosas que te impulsan hacia adelante, que hacen que todo sea hermoso y que quieras estar ahí. Otros son malas hierbas. Entonces, ¿qué hay que hacer? En este momento, tú paras y dices, venga a ver, ¿cuál es el jardín que yo quiero cultivar? Un jardín con flores hermosas, con colores, y vamos a arrancar esas malezas. Recuerda que tu cerebro es un órgano maleable y adaptable. Lo que piensas, lo que sientes y lo que haces lo está cambiando permanentemente gracias a la neuroplasticidad. Entonces, si tú dices que quiero una neuroplasticidad positiva, tengo la capacidad de cambiarme, de volverme alguien más, de ser mejor. Entonces ahí es donde, cuando decimos, por ejemplo, y les voy a leer esto literal, los estudios psicofisiológicos han permitido entender esos cambios que generan experiencias traumáticas que se fijan a tu cerebro, donde dejan huellas que activan creencias limitantes,
que muchas veces se arraigan tan profundamente en tu ser que ni siquiera te das cuenta de su existencia y se convierten en tu normalidad. ¿Por qué? Porque las automatizas, porque se vuelven inconscientes. Entonces, eso no tiene por qué ser así. Cuando tú dices que quiero creer de mí, ¿cómo entreno mi cerebro para ser mejor? ¿Cómo hago una pausa para transformarme? Que es lo que espero que veamos en otros próximos capítulos con unos invitados muy especiales que les voy a tener. Pero hoy quiero invitarte a que observes los guiones mentales, a que observes cómo va esa programación que has tenido por tanto tiempo y si es la que quieres llevar al siguiente año. Si la manera en la que estás pensando te va a conducir a sentirte feliz, seguro y exitoso. Entonces, espero que te haya gustado este podcast de hoy, que lo hayas disfrutado tanto como disfruté yo creándolo. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarme en estos 100 episodios. Si vas a Spotify, los encuentras todos, allá están los 100. En YouTube creo que hay como 70 y tantos, creo que hay como 75. Pero donde sea que me estés escuchando, te invito, uno, a que lo califiques para que el algoritmo se lo muestre a más personas. Dos, que me dejes tu comentario. Y si estás en YouTube, que te suscribas, que me dejes un like y que me dejes un comentario para saber que me escuchas, que te interesan estos temas y que quieres seguir aprendiendo herramientas para tener una mejor vida. Gracias por estar aquí, les mando un abrazo enorme y nos encontramos en el capítulo 101 con un invitado súper especial. Nos vemos, hasta pronto, chao.